Para el uso que yo quiero, ¿hace alguna diferencia? Hace el trabajo lo mismo. Rolex. Para el uso que yo tengo, amado hermano, esta tarde que yo llegué a mi casa y no tengo cristal, no tengo china, no tengo esas tacitas fancy para el café, pero tengo un phone cup, tengo un vasito de cartón. ¿Hace la diferencia el que yo tenga uno de esas china a ese phone cup, a ese vasito de cartón? ¿Hace la diferencia para tomarme yo mi café? No hace la diferencia. ¿Qué otra cosa podemos poner como ejemplo? Acaban de vender un violín que porque tenía el apellido o el nombre del que la inventó, me parece, bien leí, estaba en inglés, por no sé cuántos miles de dólares, y alguien lo compró. Pero para aquel que le gusta tocar el violín, como por ejemplo para Andrea que gusta el violín, si ella quiere tocar, llegar a su casa a tocar el violín, ¿hace alguna diferencia que toque el violín que tiene en casa ella o el violín que se vendió por millones de dólares, por miles de dólares? ¿Hace alguna diferencia? Para el uso que tú quieres darle, no. Pero ahora ayúdenme. Pero si yo tuviera un Rolex y no tengo un estándar, ¿cuál sería la diferencia entre un estándar y un Rolex? Ahora sí, no tomando el uso. ¿Cuál sería la diferencia? El valor. La calidad, leal, valor. Rolex, ¿qué? ¿Cuántos? 50,000. Imagínate. ¿Por qué no lo tengo? Porque no tengo 50,000. Tengo un estándar, no se me olvidó ahora. Iba a poner un ejemplo, si lo poner. Ahora, Pablo le está diciendo a Timoteo, hijo, Dios te ha llamado, nos ha llamado a que seamos instrumentos en sus manos. Sí. Ahora, Dios quiere usar a todos. Y como todos estamos dispuestos a ser usados de la mano de Dios, para el uso se cumple el propósito de Dios. Pero ahora, el valor que Dios le va a dar al instrumento que Dios quiere usar va a depender de ti y va a depender de mí. Los instrumentos de honra y los instrumentos de deshonra hacen la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el instrumento de honra y el de deshonra? Dice que en una casa grande, o una casa de ricos, en una casa grande, amado hermano, está hablando de toda la iglesia del cuerpo de Cristo a nivel universal. En toda la iglesia de Cristo, en todo el mundo, de todos los que están inscritos en el libro de la vida. Haz de cuenta que esa es la casa grande. Como en toda casa grande hay instrumentos. Instrumentos de oro, de plata, de madera y de barro. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia, amado hermano? Dice que hay instrumentos viles, instrumentos de honra. ¿Qué es lo que hace la diferencia de un instrumento? Yo primero te pregunto a ti esta tarde. Eres llamado, somos llamados para ser un instrumento en las manos del Señor. Cristo quiere formarse en nosotros para que seamos perfeccionados para toda buena obra. Y una vez perfeccionados, Dios quiere usarnos a nosotros. Ahora, el valor de yo ser un instrumento para Dios no va a ser lo mucho que yo haga para Dios, sino el valor que yo voy a tener como instrumento de Dios es que yo esté haciendo, número uno, la voluntad de Dios. Número dos, que yo me esté apartando para Él, que me esté santificando, que me esté limpiando para Él, para que yo sea un instrumento de honra para Él. Con eso en mente, te pregunto a ti esta noche, ¿qué tipo de instrumento
quieres ser? ¿De honra o de deshonra? No me digas nada. Esa es la palabra que el Señor tiene para ti y es la que ha dado a mi vida y me está diciendo y me dijo, amigo, mira cómo traté a Timoteo, atende los consejos de Timoteo. Y como tenemos un poquito más de tiempo, estoy leyendo la traducción viviente, vayamos a todo el capítulo. Quería predicarles, pero voy a enseñarles. Capítulo 2, verso 1. Estoy leyendo nueva traducción viviente. Si tiene la traducción viviente, sígame con la vista. Y si no, simplemente escúchenme. Estoy seguro que no les voy a mentir. Timoteo, le dice Pablo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Una vez más, en Cristo Jesús. O sea, que tu fortaleza, Timoteo, sea que has encontrado gracia en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. ¿Cuántos testigos confiables hay aquí esta tarde? Ni uno, qué bárbaro. Ahora enseña estas verdades. Fíjate, dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, Timoteo, te toca a ti enseñar estas verdades a otras personas dignas de confianza y que estén capacitadas para transmitir a otros. Esa palabra digna me llama la atención esta tarde. Ayúdeme. ¿Qué quiere decir un instrumento digno de ser usado por Dios? ¿Qué tiene que hacer usted o qué tengo que hacer yo para ser un instrumento digno de ser usado de Dios, por Dios? ¿Qué tengo que hacer? Limpiarme. Ser limpio. Ser limpio. ¿De qué? De mí. Uno de los peores enemigos que tenemos nosotros es el yo mismo, el yo pienso, el yo creo, el que así dicen. Uno tiene que apartarse y limpiarse para ser digno, un instrumento digno de honra. Pero ¿qué pasa si yo no me aparto, no me limpio y me aferro y me subo a mi macho y digo, pues yo creo que así son las cosas, así tienen que ser, y si no son así, sinceramente yo no voy? ¿Dejaré de ser instrumento, hermano? ¿En las manos de Dios? ¿Dejaré de ser instrumento? No. ¿Dejaré de ser instrumento? Voy a seguir siendo instrumento, pero te deshonra. Era necesario que Judas hiciera lo que hizo. Eran necesarias las cosas que pasaron, amado hermano, para muchas cosas que tuvieron que ver. No porque Dios los haya preparado, sería injusto. En Romanos, ahorita vamos a ir a Romanos. Hay una discusión que el apóstol Pablo tiene también con los judíos, con sus hermanos, con los hebreos. Porque Pablo sabían que era perseguidor a la iglesia y de repente cambió. Y siendo un instrumento, ¿se acuerda cuando le dijo a Ananías, ve a este hombre y pone tu mano porque instrumento me es él? ¿Se imaginan? Lo llamó, lo escogió y le dijo, eres instrumento de honra. ¿Qué hubiera pasado si Pablo se hubiera rebelado y no hubiera desobedecido? ¿Hubiera sido un instrumento de honra? No. ¿Qué pasó con Judas? Así como estaba escrito. Ahora dice, alguien tome su lugar. ¿Sabe, amado hermano? Dios no es injusto. Dios no te ha seleccionado ni a ti ni a mí para un instrumento de deshonra. Dios quiere que seamos en sus manos instrumentos de honra, instrumentos dignos. Pero lo que nos va a hacer dignos a nosotros es la obediencia a Cristo. Es el enfocarnos ahora, disponernos, porque el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Él es el
el que lo va a hacer. Lo único que yo tengo que hacer es disponerme. Cuando venga la presencia de Dios, cuando venga en mi intimidad, en mi casa o aquí en la iglesia, cuando usted se disponga, dígale: aquí estoy, Señor. Tú eres el alfarero, yo soy el barro. Hazme un instrumento de honra. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Enséñame a negarme a mí mismo, porque realmente somos, la voluntad de Dios es que todos los que hemos sido llamados seamos instrumentos de honra. Pero ¿por qué muchos terminamos siendo instrumentos de deshonra? Y no porque Dios nos haya seleccionado para ser instrumentos de deshonra. En la presencia de Él, de Dios, ya sabe qué decisión vas a tomar tú o yo. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, y le dice: prepárate, porque tú eres un instrumento, y ahora tú, como fuiste digno, aprende y enséñale a otras personas confiables también, y que estén capacitadas para poder transmitir el mismo mensaje. Dios nos ha reunido esta tarde, amado hermano, para que podamos ser confiables, para que seamos un instrumento confiable, porque hay un trabajo de parte de Dios allá afuera que tú y yo tenemos que hacer. La pregunta es esta noche es: ¿cómo vamos a responder a ese llamado? ¿Cómo vamos a responder nosotros? Sigue aconsejando Timoteo en el verso 3: soporta el sufrimiento. Ser un instrumento de honra, amado hermano, no va a ser fácil. Usted lo ve en la vida de Pablo. Cuando tomó conocer más de Cristo, tuvo que soportar cárceles. Todo el tiempo vivía en la cárcel. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Cristo fue formado en él, aún estando en la cárcel. Incluso aquí, amado hermano, cuando le escribe a Timoteo, él estaba en la cárcel y dice: bueno, yo estoy preso, pero la palabra no está presa, la estoy mandando. Estaba preso, y él, desde que menos se acordaba, amado hermano, de su problema, él se acordaba de gente, lloraba y intercedía por gente que conocía o gente que no conocía, porque Cristo estaba formado en él, porque el corazón de Cristo estaba formado en él. Por eso le dice a Timoteo con convicción: soporta el sufrimiento junto conmigo, como un buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. ¿Cuánto les gusta seguir reglas aquí? Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo deberá ser el primero en gozar del fruto de su labor. Le sigue diciendo, vamos ahora al verso 14. ¿Está conmigo ahí todavía? Timoteo, recuérdales estas cosas a esas personas confiables, a esas personas dignas. Recuérdale estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios. ¿Qué dice? ¿A poco se pelea? También se peleaban en aquel entonces. Que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles. Pueden destruir a los que oyen. ¿Sabe cómo si hay instrumentos? Seguimos siendo instrumentos. Y cuando destruimos con palabras cosas que no edifican, porque nosotros somos llamados a edificar, dice, podemos destruir a los que oyen. Y ahí estamos siendo un instrumento vil de deshonra. Y ahí hay una cosa que tener cuidado nosotros. Ay de aquel que haga tropezar a alguno de mis pequeñitos. Otro día platicamos sobre eso. Seguimos el consejo. Le está diciendo a Timoteo, por favor, enséñales eso, que no se vayan a pelear, que no se trencen en tanta palabrería, porque eso no edifica al oyente. Verso 15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. ¿Por qué nos vamos a esforzar aquí nosotros, no, hermano? ¿Por recibir la aprobación mía o que yo reciba la aprobación suya? Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra